Bueno, buenas tardes. Y hoy lo que vamos a ver es sala de máquinas. ¿Mm? Entendemos por sala de máquinas aquellos locales utilizados para alojar los equipos y componentes de las instalaciones necesarias para prestar los servicios requeridos para el uso del edificio de acuerdo a su destino. ¿Sí? El código de verificación, por otro lado, dice que sala de máquinas es un recinto de acceso restringido de espacio de circulación que aloja equipos de las instalaciones de edificios, bombas, calderas, tableros, motores, entre otros. ¿Mm? Las normas alcanzadas son el código, en el caso nuestro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el código de edificación y sus reglamentos técnicos. Las normas propias de las instalaciones, de cada una de las instalaciones, que se encuentran en el recinto de la sala de máquinas, normas de higiene y seguridad del trabajo y normas también alcanzadas por el tipo de uso, si es aeropuerto, puerto, educación, etc. Y por otro lado, si bien no son obligatorias, algunas de ellas sí, el código de la edificación las tipifica como de referencia, son las normas IRA. Vamos a ver que la sala de máquinas en la etapa de proyecto, vamos a ver las instalaciones involucradas, las interrelaciones que hay entre una y ella, que condicionan la ubicación en la sala de máquina, el diseño de los espacios requeridos para cada uno de los componentes y la zona laboral, el sistema constructivo o estructural, es un sector de incendio, así que tiene que cumplir las cuestiones atendientes a la resistencia al fuego, ¿sí? Y después la etapa de ejecución, funcionamiento y mantenimiento. Todas esas cuestiones deben ser tenidas en cuenta durante el proyecto para después poderla ejecutar, construir y mantener en funcionamiento todas las componentes de las instalaciones. Condiciones sine qua non es la protección contra incendio. Entonces, la sala de máquinas tiene, como sector de incendio, tiene que tener accesibilidad segura, debe ser construido en material incombustible, el riesgo de incendio será, según el riesgo de incendio, será la resistencia al fuego. Las puertas de pasos en general se requiere de 80 centímetros de ancho por 2 metros de altura, debiendo abrirse hacia el exterior, siempre hacia la zona de escape, con la misma puerta, los elementos que componentes de la sala de máquinas tienen que tener también resistencia al fuego. Y por último, ventilación e iluminación. ¿Sí? Como predimensionado, para que tengamos una idea, vamos a ver que los componentes ocupan una superficie en sí y que los requerimientos de la sala de máquina en superficie, también van a ver en volumen, es casi 2 veces la superficie requerida. En ellos están también, tienen en cuenta espesores de paredes, separaciones, interrelaciones de elementos y las circulaciones necesarias. Entonces, la sala de máquinas vamos a tener una mirada de respecto a los requerimientos, ubicación y zonificación de la misma. Los requerimientos, evidentemente, están relacionados directamente con las instalaciones involucradas. Las instalaciones involucradas están en función al tipo de edificio o de estilo que estemos utilizando, ¿sí? O sea, tenemos edificios de vivienda, industrial, digamos, también podemos tener sala de máquinas de lugares abiertos, como el tema de los aeropuertos, ¿sí? En el sistema de contra protección contra incendios. Después tenemos los componentes derivados de instalaciones. Vimos ya en instalaciones obras civiles 1, instalaciones sanitarias, incendio, gas, electricidad, transporte vertical, ventilación, acondicionamiento térmico, comunicación, seguridad, etcétera. Todos
toda una cantidad de instalaciones que necesitan tener sus componentes agrupados o en algún lugar a los efectos de su funcionamiento. ¿Sí? Después, aquí hablamos de interrelaciones, hablamos de que la ubicación dentro de la sala de máquinas también se corresponden con alguna relación que tiene directa o indirectamente alguna instalación. Por ejemplo, una instalación de incendio depende del sistema de humedad, o sea, del sistema de bombeo y la parte eléctrica. Hay una relación directa, entonces evidentemente no podemos poner, digamos, todas las instalaciones eléctricas en un extremo y el tema de incendio en el otro. ¿Sí? Estas son cuestiones de interrelación. El otro tema importante que vuelvo a remarcar es que es un sector de incendio y las normas aplicadas para su correcto proyecto y ejecución y mantenimiento futuro. Ubicación. Tenemos acá un corte del edificio, la sala de máquinas. Ustedes van a ver que en general pueden ubicarse en su suelo y en planta baja. Las instalaciones que vamos a ubicar en ese sector son básicamente aquellos de suministros. Si suministro de energía eléctrica y de gas, es obligatorio que estén en planta baja o es decir, la medición es obligatorio que esté en planta baja o en un subsuelo a lo sumo. También el sistema de bombeo, si es presurizado, va a requerir. Puede también, por ejemplo, la sala de máquinas de ascensores que esté ubicada a la azotea por, digamos, el funcionamiento de la instalación o por las condiciones también que requerimos de escapes de gases como una caldera, etc. También puede estar ubicado en lugares intermedios, depende de la altura que tenga el edificio, la cantidad de pisos, va a requerir salas intermedias a los efectos de un mejor diseño del sistema de instalaciones. Por ejemplo, en general, el tema de calefacción. Tenemos que tener en cuenta también los ruidos. Por otro lado, la sala de máquinas, como dice el código de edificación, no es un lugar accesible a todas las personas. Solamente pueden ingresar, vamos a ver, ingresar las personas que la ejecutan, las instalaciones, las que hacen el mantenimiento y las que hacen el control o verificación. ¿Sí? Lectura de medidor de electricidad, de gas, control de las calderas, etcétera. Toda una cuestión de control de parte de la autoridad también. ¿Sí? Entonces, es un lugar restringido a toda persona ajena al servicio. Después, hay una exclusividad de uso. No hay, no cualquiera puede ingresar, ni cualquiera puede, digamos, sin un conocimiento, manejarse dentro de una sala de máquinas. Accesibilidad segura es un sector de incendio, por lo cual yo tengo que poder acceder, entrar y salir en caso de que se produzca alguna cuestión, un riesgo de incendio. Bien. Vamos a tener, por otro lado, para, digamos, desde el punto de vista del proyecto y del mantenimiento y de ejecución, tratar de zonificar, ¿no?, la sala de máquina a los efectos de tener un mejor diseño de las áreas. Entonces, la vamos a dividir en un sector de área seca, un sector de área térmica y un sector de área húmeda. ¿Sí? El área húmeda, evidentemente, es todo, que van a ser todos aquellos componentes que se manejan en relación con el agua. La térmica es en función de la temperatura, como son las calderas. ¿Sí? Áreas secas ya son aquellos componentes que no tienen relación ni con temperatura ni con el agua. ¿Sí? Sí, por ejemplo, los medidores de electricidad y gas. Bien. Por supuesto,
tienen que tener accesibilidad segura. ¿Qué significa accesibilidad? El ingreso del cuarto de máquina debe ser fácil, cómodo, es a través de espacios de acceso común al edificio, vinculado a un medio exigido de salida, a través de pasos. Es decir, yo puedo ingresar y salir y encontrarme enseguida con una vía de escape. Y eso tiene que estar debidamente señalizado, ¿sí? Tanto la salida, la entrada a la sala de máquinas, como la identificación de iluminación del corredor del incendio. Bien, pero además, para las tareas de ejecución y mantenimiento, yo tengo que tener los espacios para que la persona pueda realizar la tarea y pueda moverse segura, ¿eh? Otra cuestión importante es la iluminación que se requiere para realizar estas tareas, la de mantenimiento, ejecución o verificación de lectura de un medidor, por ejemplo, y la ventilación que requiere en función de las condiciones que generan estos componentes. Y por supuesto, debemos decir que debe prevalecer el orden y la limpieza, porque estamos hablando de seguridad, tanto laboral como frente al riesgo de incendio. Entonces, accesibilidad segura, dijimos que entrada y salida de personas, porque es un sector de incendio y requiere no solamente que la puerta abra hacia afuera, ¿sí?, como corresponde, no hacia adentro, sino contar con los elementos de seguridad contra incendios, o sea, alarmas si requiere, iluminación y matafuegos o hidrantes, lo que según lo que requiera, ¿sí? Por supuesto, tiene que tener, vamos a ver las exigencias en cuanto a que la ventilación sea natural, ¿sí? En general le va a pedir ventilación cruzada o mecánica, ¿sí? Y iluminación permanente y segura en frente al corte de luz. Por supuesto, también hay dimensiones mínimas en cuanto a entrada y salida, y las alturas y los anchos que requieren la ubicación de todos los componentes. Bien, entonces, además de la accesibilidad segura, tenemos que tener un recorrido y trabajo seguro, es decir, las condiciones laborales, ya empezamos a ingresar no solamente las condiciones que explica constructiva, lo que pueden pedir el código de edificación, sino las normas de higiene y seguridad del trabajo, ¿sí? Porque es un lugar de trabajo, de un recinto de trabajo cuando hacemos mantenimiento o ejecutamos las instalaciones. El otro tema a tener en cuenta, que en general muchas veces no se tiene en cuenta, es que los componentes incorporados, una vez incorporados, hay que retirarlos en caso de que salgan de servicio, ¿sí? Entonces necesito espacios y mover esos elementos dentro de la sala de máquinas para poderlo cambiar en caso que sea, o reparar en caso que sea necesario. Y por último, orden y limpieza, por supuesto. El código de edificación, si bien no trata todas las instalaciones, toda la cuestión de la sala de máquinas, habla sobre locales de determinadas instalaciones como las calderas y otros dispositivos en función del riesgo inherente de este componente. Entonces vamos a ver que le está pidiendo una ventilación permanente al exterior, ¿sí? Por eso en general van a ver que las calderas se ubican en la azotea, ¿no?, de las dimensiones que pida. Los locales deben tener renovación del volumen de aire, tener una superficie de paso, la circulación de 0,50 para cada equipo, para reparación, algunas cuestiones particulares de la altura, tanto para mínima para el local como por encima de las calderas. El otro elemento también a tener en cuenta es los elementos de control, para poderla ejecutar la instalación correctamente. Por supuesto que también debe contar con escalera y rampa que permitan, digamos,
la entrada y salida de esos elementos. No tener comunicación con otras instalaciones como la de gas, ubicación de vasopresor. La sala no puede contener materiales combustibles ni funcionar como depósito. Eso es una premisa general para todo. Y la instalación térmica, cuando esté al alcance de todo, debe tener, al igual que la mayoría de las instalaciones, una defensa incombustible de modo que no ofrezca peligro hacia las personas. Bien. Locales de instalaciones medidores, también habla de locales medidores de empresas de servicio. En general se refiere directamente al cumplimiento de la norma de estos locales, tanto de gas como de electricidad. Y digamos que es obvio que, digamos, el sector de lectura, las cuestiones de que electricidad y calderas y motores y gas no estén, digamos que no se puedan comunicar entre sí a los efectos de generar un riesgo que puede derivar en un incendio, una explosión que no pueda controlarse. Y después también están contemplados los espacios destinados a personal de mantenimiento que trabaja en edificios. Ya se habla generalmente a las personas de limpieza, qué sé yo, pero puede tomarse como medida mínima de salubridad la superficie que deben. Bien, dicho esto, vamos a empezar a ver el tema de zonificación. Dijimos que el área seca es un lugar donde no tenía, digamos, el agua o la temperatura, componentes en relación de estos elementos. Entonces vamos a ver que en el área seca vamos a ubicar la medición de consumo de gas, de electricidad y de agua, ¿sí? El suministro de energía, básicamente, tableros eléctricos, grupo electrógeno, el transporte, ascensores, montacargas, seguridad de comunicación, sensores alarma, comunicación, estación transformadora y locales de personal, ¿sí? En la zona húmeda ya tenemos el suministro de agua, tanque de bombeo, bomba de difusión, tanque de reserva, equipamiento de planta térmica, bombas recirculadoras, pozo bombeo cloacal, pluvial y los locales sanitarios. Y por otro lado tenemos por último el área técnica, ¿sí? Que son las calderas, termotanques, conductos de humo, máquinas de refrigeración, cañerías, conductos, equipamientos de compactos, todos los elementos que hacen al acondicionamiento térmico en general del edificio. Digamos, tratar de ubicar, sectorizar o zonificar en estas zonas sería lo ideal. No siempre lo vamos a poder hacer, ¿sí? Bien, acá tenemos en planta, digamos, una planta de una sala de máquina casi completa. Digamos que ustedes lo pueden observar en el aula 10, ¿eh? Donde tenemos toda la zonificación, todos los elementos, empezando por el equipo de refrigeración o frigorífico, la producción de agua caliente para calefacción central y agua sanitaria, y la planta térmica, la planta de tratamiento de aire, planta térmica, ¿sí? Todo eso conforma una zona térmica. Todo este sector, veamos el espacio que ocupa, en este caso, por el tipo de edificio, ¿sí? Tiene acondicionamiento central. Bien, mientras que tenemos los tanques de incendio y de agua sanitaria, el pozo de bombeo local, eso sería la zona húmeda, ¿sí? Que está dividida. Y después tenemos sala de medición eléctrica, de medición de gas y ascensores, que sería la zona seca. Y por otro lado queda la zona de mantenimiento, que es donde está el personal, es una zona seca, y el uso sanitario es la zona húmeda. Básicamente, conceptualmente, este es un proyecto, digamos, donde podemos separar claramente cada una de las zonas sin mayor dificultad, ¿eh? Bien. Por supuesto que el área seca también tiene restricciones en cuanto a ubicación
de la misma, es decir, los servicios, en general el grupo electrógeno, suministro de gas, etcétera, va a requerir el ente prestatario de servicios, me va a exigir que estén en planta baja o subsuelo o sub. El tema de comunicaciones, por supuesto, ya va a requerir que la ubicación de los elementos estén en la azotea, lo mismo que el transporte vertical. Así que esas son condiciones limitantes. Ya vimos, y ustedes vieron, que la sala de máquinas se dimensiona en proporción en función del requerimiento de la cantidad de medidores. Entonces, el espacio mínimo que requiere es 1 metro delante del medidor para poder leer, un espacio detrás para poder desarrollar la instalación, 22 centímetros, el espacio que ocupa el medidor, y en función de eso yo tengo un mínimo de 1,22 m de ancho. ¿Sí? El largo está en función de la separación, la cantidad de medidores. Recordemos que podemos ponerlo en 4 líneas, en 4 filas, 4 barrales, y según la distancia podemos ubicar los medidores y eso nos va a dar largo. La antecámara, en caso que pueda dar a cuestión eléctrica o térmica, entonces en ese caso yo voy a tener que poner una antecámara de 1 metro de ancho. Entonces ahí ya tengo un espacio ubicado y la puerta, por supuesto, abre hacia afuera. La sala de medidores eléctricos es similar. ¿Sí? La diferencia es que el espacio que ocupa ya empieza a depender de la cantidad de medidores, que es entre 1,20 y 2,30, ¿sí? De altura, la altura de lectura, la altura mínima, pasillo frontal y posterior, pide atrás 60 centímetros. Además, todos los tableros también pide cuestiones, al igual que la sala de gas, de ventilación e iluminación mínima. Los tableros de comando, en función de los requerimientos del edificio, en función de las dimensiones del pasillo frontal y los espacios posteriores. Bien, también según el tipo de edificio, si el propietario requiere una sala transformadora, una estación transformadora, o por cuestiones de suministro de servicios del ente prestatario del servicio le exige que haga una cámara transformadora en función de los requerimientos de la zona, evidentemente también voy a tener que ubicar este espacio que es según el tipo de requerimiento, si es propio, digamos, el requerimiento es para uso propio del edificio o para, digamos, para la zona, las superficies, la distancia de los requerimientos son en función de la potencia que va a instalar. ¿Sí? Ahí tenemos en pantalla, digamos, en función de la cantidad de transformadores, la superficie, la altura y los requerimientos. En general, la dimensión mínima 5x4 por 3,5 metros. ¿Sí? Por supuesto que también la accesibilidad tiene que estar restringida y el espacio, si es propio, es un tanto menor que si es. Después tenemos también dentro del área seca el transporte vertical. Ahí la norma es un poco más clara y un poco más específica y va a ser en función del tipo de ascensor. Si estamos hablando de máquina electromecánica, va a ser de la cantidad de ascensores. Recordemos que tenemos un sobrerecorrido y las dimensiones y espacio de equipamiento están en relación de la máquina que utilicemos y de la ubicación del tablero de fuerza motriz, las distancias que también me pide de recorrido alrededor de la máquina y la distancia entre máquinas de 50 centímetros. Van a ver que la relación que yo obtengo en superficie es una máquina de tensión constante, ya casi no existen, pero digamos, el hueco del ascensor se le requiere
la superficie, eh, tres secciones de transversal del pasadizo, ¿sí? O lo mínimo 8 metros cuadrados. Mientras que para máquina de tensión variable, digamos, es la superficie de 4 veces el pasadizo o 12 metros cuadrados. También está pidiendo, en caso de, como mínimo, electromecánica de 3 veces la superficie, 2 metros 20 del lado mínimo con 8 metros cuadrados, superficie mínima 1 metro 70, en función de lo que yo puedo proyectar, requiere iluminación y ventilación. El punto más bajo del cielo raso de la viga de esta solar, no menos de 2 metros, y le está requiriendo una ventana, digamos, dos ventilaciones, perdón, dos ventilaciones de forma cruzada, ¿sí? Para cuando tenga la elevación de temperatura para el funcionamiento de los motores, esta ventile. También le va a pedir un extractor de aire en función de que si esa temperatura aumenta más de 35 grados centígrados en el recinto, el extractor, a través de un termostato puesto donde está el motor, empieza a funcionar automáticamente. Por supuesto que las salas de máquinas hidráulicas son, digamos, de menor dimensión, pero en general van a ver que están ubicadas en planta baja, tienen otros requisitos, como ser el lado mínimo y los pasos libres también de 50 centímetros igual cosa, motriz. Está pidiendo dos ventilaciones igual de tipo cruzada, pero con un cuarto de ventilación. Ya las condiciones de la ventilación de uno y otro son distintas. Acá está pidiendo iluminación. Eso es básicamente lo que me determina entonces las superficies que requiere el espacio de transporte vertical. Bien, pasemos al área húmeda, es decir, la zona de tanque de reserva, de bombeo, tanque de incendio. Ustedes vieron cómo se dimensionan, cómo puedo determinar la superficie, los espacios que ocupan, el tema de las bombas, dimensionado de bombas, y cómo poder, lo mismo que los pozos de bombeo pluvial. Vamos a hacer un repaso de algunas de ellas. Tanque de bombeo, por ejemplo, era 1/5 de la reserva total diaria. Recordemos que la reserva total diaria es 600 o 700 litros por unidad funcional, y 1/5 era el volumen mínimo del tanque de bombeo, ¿sí? Un espacio recorrido alrededor, ¿sí? Digamos, generalmente el lateral 60 centímetros, en la parte inferior se deja 60 centímetros para poder desarrollar el colector, digamos, en la parte superior también otro tanto, a los efectos de poder sacar las ventilaciones y el mantenimiento del tanque, y una distancia al frente de por lo menos 1 metro a los efectos de poder ubicar bombas, y en función también de la capacidad de bomba voy a necesitar un espacio mayor, ¿sí? El tanque intermedio, que es el elemento que calienta agua, en caso de que la caldera suministre calefacción y agua caliente, estaba en función de alrededor del diámetro 80 a 95 metros, digamos, y la cantidad, el volumen de agua, 100 litros por unidad. Bien, tiene una interrelación con el área térmica, quiere decir que en general ustedes van a ver que si bien está en la zona húmeda, esto está cercana a la zona térmica, si no, nos vamos a ubicar en la otra punta para que sea un recorrido que no sea aceptable, ¿eh? Para el pozo de bombeo de enfriamiento, que es
lo que vamos a ver, pero básicamente es en función de los volúmenes de la caldera. Es fácil de determinar, de acuerdo al volumen de agua que tiene cada caldera se determina el volumen y la ventilación. Por supuesto que tiene también una interrelación térmica, no tanto como en tanque intermedio. Si de esto yo lo puedo alejar porque tiene cañería y no tengo problema. Si el pozo de bombeo cloacal es, recordemos que lo mínimo que requería era un espacio para la bomba y ese espacio estaba contenido dentro del pozo de bombeo, que tenía que ser por la característica contaminante menor o igual a 500 litros. Recordemos que todo esto tiene elementos de ventilación, ¿sí? Que hay que sacar. Hay una interrelación con el área seca, ¿sí? Porque viene cosas, cañería en función de la distribución, cañería también con el área húmeda. Esta cuestión debe ser contemplada también. El pluvial, similar, es decir, el volumen era 1000 litros el máximo, 80 litros por metro cuadrado. También tiene ventilación y desagota. En general, el pozo de bombeo pluvial está fuera, digamos, de una sola máquina, pero puede estar también ubicado. Vamos a ver. Sala de máquinas de bombas, equipo de presurización número 1, número 2, los tanques pulmones, y allá al fondo tenemos los equipos de extracción de cloaca y pluviales, y luego continuamos con las bombas de impulsión de incendio. En este momento están a prueba a una presión de 7 kilos. La relación, encontramos con la bomba jockey que mantiene la presión a 7 kilos, que es la que se encuentra en primer plano, y en segundo plano se encuentran las válvulas de prueba, las centrales de alarma, número 1, las cañerías de purga, y a partir de allí el colector de impulsión de ambas bombas, y hacemos un recorrido inverso. Tenemos las tomas de impulsión con el tanque de incendio en el fondo, llegando luego a la toma, cañerías de prueba, el tablero eléctrico. Bueno, por último, el área térmica, que son los componentes caldera, termotanque, conducto de humo. Fundamental, el conducto de humo van a ver que ocupa bastante espacio porque tiene un recorrido horizontal, tiene que ser recorrible, es decir, y tiene algunas cuestiones particulares a considerar. La máquina de refrigeración, tanque de combustible, las cañerías, los equipos compactos, cámara de tratamiento, con compresores, condensadores, que se pueden ubicar en distintas zonas. Los espacios en general pueden tender a ubicarse en la parte superior, tanto las calderas como el equipo de refrigeración. Hay que contemplar que después hay que bajarlos en caso de cambio,
toda la maniobra que hay que hacer para poder cambiar. La caldera, recordemos que aproximadamente hacíamos un balance térmico, seleccionábamos en función de pérdidas en función, el espacio libre, si era, depende del tipo de caldera, va a depender si es aquatubular o monotubular, para sacar los caños, para cambiarlos y repararlos, requieren un espacio al frente y al fondo. El espacio libre lateral es también otro elemento para recorrer y mantener la caldera. Y por supuesto el movimiento del quemador. El quemador tenemos que hacerlo circular para un lado y para el otro. Así que la caldera ocupa un espacio que es fácil de determinar en función de un catálogo, la caloría, pero después tengo que contemplar el espacio adelante, según el tipo de caldera que tenga, en función también del quemador, y los espacios laterales y de fondo. Después está el tanque de combustible. El tanque de combustible puede ser enterrado o puede estar a la vista, ¿sí? Por supuesto que la capacidad del tanque de combustible se determina en función del consumo diario que tiene la caldera, que yo determiné en el paso anterior, la provisión al suministro y, digamos, las pérdidas, lo que se tenga, ¿sí? Si tiene protección de tierra, tengo que tener 1 metro abajo, y si es accesible, tengo que tener que sea recorrible, lo mismo que estuvimos hablando de la caldera. Recorrible, yo tengo que mantenerlo, tengo que tener los elementos de seguridad contra incendio en caso de que tenga alguna pérdida. También en caso de que esté a la vista, tengo que tener un elemento que recoja esa pérdida de combustible y lo derive y lo trate en el sistema de tratamiento de ese combustible. Bien, la cámara de acondicionamiento de aire está en función de lo que hemos visto en el dimensionamiento, ¿sí? Entonces, vemos que hay un área de aire, ingreso de aire retorno, ingreso de aire exterior, ¿sí? Vamos a tener filtros, el espacio de filtros, la serpentina de calefacción, la serpentina de enfriamiento, la mezcla. O sea, yo tengo la zona de ventilación que toma el aire exterior, los filtros, a los efectos de tener espacios. Entonces, esta dimensión es aproximadamente en función del caudal de aire de mando, por una velocidad de 90 metros por minuto. ¿Cómo determina el caudal de aire del mando? Y estimando aproximadamente la superficie que tiene el edificio, superficie de ocupación, con un factor de kilocalorías hora, 50 aproximadamente, y en función de eso tengo un balance térmico aproximado, y con eso yo, además, en función de como vimos que calculamos o dimensionamos el caudal de aire de mando, determinamos, digamos, la dimensión, la sección de la cámara de acondicionamiento en función de los requerimientos de los filtros. Bien. Conducto de aire, por supuesto, también, de la misma manera, tenemos en función de la sección la velocidad que permite el aire de retorno y el aire exterior. Es importante determinar porque ocupan bastante espacio dentro de la sala de máquinas. Bueno, por último, para terminar, vamos a ver en el área seca los locales de uso propio sanitario. Se van a ver que el código de edificación para el mantenimiento requiere locales mínimos. Y esos locales mínimos, de acuerdo a la característica de la sala de máquinas, podemos utilizarlo a los efectos de poder determinar el funcionamiento del servicio mínimo de salubridad para baños, etc. ¿Sí? Y también, por supuesto, de acuerdo a elementos maquinaria, vamos a utilizar un servicio
para el mantenimiento. Un local, un depósito de mantenimiento. Ustedes van a ver que en general el local de depósito de mantenimiento, pocas salas de máquinas existen como tal, y van a ver que los elementos están ubicados en distintos sectores de la sala de máquinas. Eso lo que hace es impedir, digamos, la correcta circulación en algunos casos y por ende, digamos, no conserva el orden y la limpieza, ¿sí? También es importante el tema de iluminación, ¿sí? Los requerimientos de cada uno de los locales, servicio de iluminación, ¿sí? Y ventilación. Bueno, con esto hemos terminado la clase en función de la sala de máquinas. También la norma de higiene y seguridad establece áreas secas para el personal de trabajo, requerimientos mínimos.